¿Qué tal? Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. buenos días, Buenos días, profesor. buenos días. Bien, entonces, vamos a continuar. Al final me dan sus nombres para los equipos que ya me dijeron, pero bueno, los integramos ya. Bien. ¿Ya tiene la localidad? ¿Ya tienen la localidad? Yo tengo una propuesta. A ver, dígamelo. Es en el estado de Guerrero Ujú. y se llama Tlahuaca. ¿Cuántos habitantes tiene? 22,781. Está muy bien eso. Bien, a ver, otro. Nosotros también tenemos una propuesta, profe. Está igual en Guerrero, se llama el pueblo bueno, el municipio es igual a de Guerrero. Ajá, Y la localidad se llama Tuxpan. ajá. ¿Cuántos habitantes tiene? Tiene como entre 6,000 y 7,000. Ah, muy bien. Está muy chiquita. Tiene que tener arriba de 20,000. Ok, entonces, ¿De acuerdo? Es importante que la tengan arriba de 20,000. ok. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, otra propuesta. ¿Los demás no la tienen todavía? Nosotros teníamos una, pero tiene como 4,000 habitantes nada No, no, más. no. Tiene que ser Entonces, arriba de 20,000. ajá. ¿De acuerdo? Sí. Es importante porque si no, el proyecto se queda en una dimensión más pequeña. Sí. Nosotros, profe. Es la cabecera municipal de Apan y tiene 28,000. Ah, esa está bien. Esa está bien. Sí, solo que no tiene índices de marginalidad altos, por lo mismo de que es la cabecera. Ajá. Bueno, vamos a hacer una excepción y la hacemos. ¿De acuerdo? Sí, Bien. Llevamos 3. O una cuarta. Falta la cuarta. Sí, creo que era de nosotros, profe, pero le decimos que, o sea, buscamos esta localidad y tenía muy pocos habitantes. No nos fijamos bien. Entonces ahorita busco rápido una y le digo. Entonces, a ver, Creo que ya tengo una. a ver. Se llama Izúcar de Matamoros. Está en Puebla y tiene 80,000 habitantes. No, otra ¿Otra? población. Sí, otra. Que tenga Ok. 20 y tantos mil a 30 y tantos mil, ¿no? Ok, profe. Bueno, se las encargo para el próximo lunes. Vamos a comenzar con una situación que es la planeación del sistema. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cómo iniciarían? Les voy a dar un par de minutos. ¿Cómo iniciarían la planeación de un sistema de abastecimiento de agua potable, de un proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable? ¿Cómo iniciarían? ¿Qué datos necesitan? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es el inicio y los datos que requieren? 2 minutos, piénsenlo y ahorita pregunto. ¿Sí? Permítame tantito.
La última parte. ¿Listo? A ver, ¿cómo iniciarían ese inicio de la planeación? Platíquenme. Con un diagnóstico de la zona, y sería un estudio socioeconómico. Un estudio socioeconómico, muy bien. ¿Qué más? Sería investigar primero las necesidades iniciales que tiene la población o las deficiencias que tenga más bien la población. Muy bien. Necesidades, deficiencias, muy bien. ¿Qué más? Ubicar las instalaciones o construcciones que tienen ahí para saber cuánta agua vamos a tener que requerir. Muy bien. Demanda de agua, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? Si tienen alguna fuente de agua cerca, o bueno, relativamente cerca de donde la podamos tomar. Fuente de agua cerca, muy bien. Serían también las Hacer características la físicas, ¿no? topografía. A ver, uno primero y luego Ingrid y luego su compañero. Sería revisar la topografía para saber qué tipo de líneas vamos a poner. Muy bien. ¿Qué más? Más o menos lo mismo que serían las características físicas, que podría ser la ubicación, un poco de la climatología y después la topografía. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, con todo lo que me dijeron, muy bien. Sin embargo, yo empiezo a ver la parte de la planeación, ¿verdad? La planeación es el inicio del proyecto. ¿Cómo puedo yo iniciar ese proyecto? ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto lo tengo que planear muy bien y yo tengo que definir, primero que nada, la posible fuente de abastecimiento o las posibles fuentes de abastecimiento. Y luego, ahí lo mencionó una de sus compañeras, Sandra creo fue, y luego la parte de qué necesidades tiene la población. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, determino la potencialidad de mi fuente de abastecimiento en función de las necesidades de mi localidad. ¿De acuerdo? Esas necesidades de mi localidad con la potencialidad de la fuente de abastecimiento me puede decir, sin hacer ningún levantamiento topográfico todavía, si mi fuente es, si mi proyecto es viable. ¿De acuerdo? Ese es algo muy importante. Yo tengo que saber si mi proyecto es viable. Entonces, con la demanda y con la oferta de agua potable. ¿Quién demanda? La población demanda un servicio de agua potable. ¿Quién oferta? Bueno, la fuente de abastecimiento. Y esta fuente de abastecimiento tengo que ver si es factible, si es susceptible de ser agua potable. Si es susceptible, significa que requiere un proceso de potabilización. Si lo cumple o se puede cumplir, bueno, entonces sí podemos pensar en aprovechar el agua. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, las diferentes obras de sistema de abastecimiento de agua potable, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las partes de un sistema de abastecimiento de agua potable? Prende su cámara, Robles, no hay problema. Iba a decir que la lluvia sería de las principales también. Los sistemas Bueno, de esa colección es de una agua. fuente de abastecimiento. ¿La obra de captación? La Las obra de captación, captaciones. muy bien. ¿Qué más? ¿La red de distribución? La red de distribución, muy bien. ¿Qué más? La línea de conducción. La línea de conducción, muy bien. ¿Qué más? También era las tomas domiciliarias. Es una parte de la red, ¿no? Ajá. Es una parte de la red, muy bien también. Redistribución. Y obra de captación.
¿Qué más? ¿Las represas sería también? Esa sería la obra de captación, ¿de Ah, acuerdo? ok. Sería una obra de captación. La línea de conducción, la que conduce el agua, ¿verdad? Ya sea por gravedad o bombeo. El tanque de regularización, ¿de acuerdo? El tanque de regularización. ¿Qué es el tanque de regularización? Mm, Es la estructura que, bueno, está elevada, ¿no? Que logra la distribución que se propone en un sitio. Otra vez. Bueno, es una estructura que se localiza en un punto elevado Ajá. que logra la distribución. Ujú. Muy bien. Muy bueno, muy bien. Bueno, entonces, la obra de captación, ¿cuál sería su definición? Pues es la fuente de provisión, ¿no? Es la obra de captación es aquella obra hidráulica que capta el agua que me otorga la fuente de abastecimiento, ¿verdad? Ya sea un agua superficial o un agua subterránea. La línea de conducción, ¿cuál sería su definición? Sería, bueno, es la que conduce el agua desde la fuente de abastecimiento hasta el tanque, ¿no? Muy bien, muy bien. Por gravedad o por bombeo o por ambas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bien, el tanque de regularización, ¿cuál sería su definición? Es donde se resguarda la cantidad de agua y se va proporcionando el agua necesitada para la población. Bueno, el tanque de regularización, a ver otra definición. El que recibe el gasto desde la fuente de abastecimiento para satisfacer las demandas de la población. Muy bien, entonces, el tanque de regularización es la estructura hidráulica que regulariza un régimen de aportaciones constante y lo transforma en un régimen de demandas variable. Bien, ¿quién establece el régimen de aportaciones? ¿Quién establece el régimen de aportaciones? Que es constante. La demanda del pueblo, ¿no? No. Bueno, sí, sí, sí y no. Ajá. La fuente de abastecimiento. La fuente de abastecimiento, muy bien, muy bien. Ese va a estar en función de la demanda, por supuesto que tengamos, pero ¿cómo es la aportación? Constante. ¿Cómo es la demanda? Variable. 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 ¿Por qué es variable? Porque no necesita la misma cantidad de agua todo el tiempo. Muy bien, bien. ¿Por qué? Voy a compartir Porque, pantalla con ustedes. bueno, pues en la madrugada casi nadie usa agua, todos están durmiendo. Casi nadie usa. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo tengo la línea de conducción en planta y tengo su tanque de regularización. Aquí está su tanque. Lo estoy haciendo en planta. El tanque de regularización. Y tengo la obra de captación. Lo voy a hacer simbólico. La obra de captación es un circulito. Y tengo la red de distribución. ¿De acuerdo? La red de distribución está aquí. Bien, entonces fíjense, esta es la obra de captación. Lo estoy viendo en planta, ¿de acuerdo? Lo estoy viendo en planta. Esta sería la obra de captación.
Esta sería la línea de conducción. Son las partes más importantes, ¿de acuerdo? Las partes más importantes. Esta sería el tanque de regularización. Esta también se le denomina línea de alimentación. Pero la línea de alimentación forma parte de la red de distribución. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense, este sistema lo estoy observando en planta. ¿Sí se ve? Sí. Bien. Sí. La obra de captación depende del tipo de fuente de abastecimiento que tengamos, ya sea un agua superficial o un agua subterránea. ¿Estamos de acuerdo? En función de eso la diseñamos. Luego viene la línea de conducción. La línea de conducción es el camino o la trayectoria que sigue mi tubería de la obra de captación al tanque de regularización. Puede ser por gravedad o puede ser por bombeo, o puede ser gravedad y yo bombeo, es decir, que haya partes por gravedad, partes por bombeo, partes por gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Y luego viene el tanque de regularización. El tanque de regularización es el que regulariza un régimen de aportaciones constante y lo transforma en un régimen de demandas variable. Bueno, voy a hacer un pequeño dibujito para que lo puedan tal vez comprender mejor. Yo tengo mi tanque. Ahí está mi tanque. Y entonces necesito pues que venga el régimen de aportaciones. El régimen de aportaciones no es otra cosa que la tubería. ¿De acuerdo? Es un esquema, ¿eh? Es un esquema. En este esquema, lo que yo estoy haciendo es que el agua entre a el tanque. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Está entrando el agua al tanque. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando entra el agua al tanque? Es un régimen de aportaciones. Es constante. ¿De acuerdo? ¿Por qué es constante? ¿Por qué se imaginarán ustedes que es constante? Pues en la fuente de abastecimiento el agua no sale a veces sí y a veces no, siempre es un flujo pues constante y de ahí se deriva. Y Ah, pues para eso está el tanque, ¿no? Para que no llegue constantemente a las casas o donde se tenga que necesitar. a ver, otra vez, otra vez. Sí, de la fuente de abastecimiento, al fin y al cabo es algo natural, entonces no va a ser intermitente el flujo, o bueno, tal vez sí, depende de Bueno, dónde. nosotros vamos a captar el agua. Ujú. Entonces, nosotros somos los que estamos estableciendo el flujo constante. La fuente de abastecimiento ahí está. ¿Es capaz de darnos el agua? Sí. Ah, bueno, entonces hay que captarla. Porque el objetivo no es secarla tampoco, ¿no? Debe de ser un proyecto sostenible. Y el proyecto sostenible, ¿cómo lo puedo hacer? Pues no secando la fuente de abastecimiento, por supuesto, ¿no? O sea, debo de captar el agua que requiero y debo de hacer el estudio de que finalmente no la voy a secar, sino que voy a aprovechar el agua que me brinda. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, Sí, el flujo que voy a captar, ¿cómo va a ser? Constante. Ese flujo va a ser constante. De la obra de captación. El de la línea de conducción, ¿cómo va a ser ese flujo? Constante. ¿De acuerdo? Va a ser constante. ¿Y va a llegar al tanque de qué manera? Constante. Es decir, va a haber un régimen de aportaciones constante. ¿Sí? Es un régimen de aportaciones constante. Eso hay que aprendérselo, ¿no? Es fundamental. Y luego lo va a transformar a un régimen de demandas variable. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué es variable? Porque depende de la demanda del pueblo que exija. Porque depende de la demanda, ¿verdad? ¿Ustedes creen que haya domingos entre semana? estaría padrísimo, pero no. No hay, ¿verdad?
Pues sí, sí hay. ¿Por qué? En el agua potable sí hay y en muchas actividades sí hay. A ver, ¿por qué creen? Un régimen de demandas variable. Porque la población solicita una cantidad de agua de manera variable, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿qué hacen ustedes al levantarse? ¿Cuál es la Es, primera acción que hacen? Sí, sí, mm, lo ir que al ustedes... baño, lavarse las manos, los dientes, eh, bañarse. exactamente. O sea, lo primero que hacemos es una necesidad fisiológica, ¿verdad? Y entonces, ahí hay demanda de agua potable. ¿No es verdad? Esa demanda de agua potable, esa demanda de agua potable, la hacen todos los días, ¿sí o no? Sí, Por ejemplo, hoy en la mañana, ¿a qué hora se levantaron? a las 7. Dejo de compartir para verlo así ahorita. ¿A qué horas? Yo 8 y A las cuarto. 7. A otros a A las 7, las otros 8 y 7:30. cuarto, A las otros 8. 7:30, ¿verdad? Y cuando vengan a la escuela, ¿a qué hora se van a levantar? A las 5. A las A 5. las 4. A las 4, 4. fíjense. ¿Quién más? Igual a las 4. A las 4. 7:30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la demanda de agua es variable, se nos mueve el horario, ¿verdad? Se nos mueve el horario, ¿sí o no? Porque están en sus actividades, entran en sus actividades normales, ¿no es verdad? En sus actividades presenciales en la escuela normales como estudiantes. Sí. Así la demanda de agua temprano va a ser un poquito, la demanda mayor de agua va a ser un poquito más temprano o un muchote más temprano. Bueno, esa demanda se mantiene constante. ¿Cuándo se van a levantar temprano? ¿Qué días se van a levantar temprano? Los días que les toque venir a la escuela, ¿no? Miércoles. Exacto, muy bien. Los días que les toque venir a la escuela, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Bueno, y ya realizan todas sus actividades del día. En todas sus actividades del día hay demanda de agua, ¿no? sí, Bueno, muy bien. Y llega el momento en el que ya es tarde y se anochece, y entonces la demanda de agua se va reduciendo hasta que llega un momento, no es cero la demanda de agua, porque tenemos un problema en México. El problema en México es que hay fugas y desperdicios. ¿Estamos de acuerdo? Y las fugas y desperdicios son demandas de agua, porque se está consumiendo el agua, se está desperdiciando, se está fugando, pero finalmente es una demanda de agua. ¿De acuerdo? sí. Esas fugas y desperdicios, el promedio en México, en el país, es el 40%. El 40% del agua se desperdicia en promedio, se fuga y se desperdicia. De ese 40% que representa el 100% de fugas y desperdicios, el 60% se fuga y se desperdicia en el hogar, en la casa. Imagínense, es muy fuerte, ¿no? Quiere decir que de ese 40% de fugas y desperdicios, el 24% se fuga en la casa y el 16% se fuga y desperdicia en la calle. Entonces es algo muy importante. Quiere decir que debemos de cambiar ¿qué cosa? ¿Qué tendríamos que cambiar? La línea de distribución, ¿no? No, La educación en la población. la educación en la población. Prendan sus cámaras para que ustedes prendan sin pena, no pasa nada, aunque no se hayan peinado, sin problema, ¿no? Entonces, fíjense, esa población, esa educación, esa falta de educación, me genera que yo desperdicie agua, que, que no tenga conciencia, porque del 40% que se desperdicia, el 24% se fuga y desperdicia en el hogar.
Eso significa que tenemos una falta de cultura de ahorro de agua, es algo muy importante. Y dos, que no reparamos las fugas de manera inmediata, ¿sí? Una cosa es la fuga, por ejemplo, en una casa, ¿cómo se da? En una llave que esté goteando. Cuando una llave está goteando, está desperdiciando agua, ¿sí? Y la otra, cuando espérame, bueno, se está desperdiciando agua cuando está tirando una gota. Cuando me baño, yo puedo tardar determinado número de minutos, ¿no es cierto? En bañarme. Pero también abro la llave y resulta que espero a que salga el agua caliente, ¿no es verdad? Y entonces, ¿cuántos de ustedes ponen un recipiente para que no se desperdicie el agua? Levanten la mano. Muy bien, la mitad. La mitad, ¿verdad? Quiere decir que entonces hay que cambiar el hábito. Traten de poner una cubeta o un recipiente para que no se desperdicie el agua y luego pónganla en las plantas, ¿no? Sería muy bueno. O pongan en la fuente en el lavadero, en la pileta de lavadero. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un hábito muy importante. Cuando hacemos eso, ahorramos una cantidad significativa de agua, ¿sí? Equivale hasta un 2% del ahorro del agua. Fíjense, de ese 24% del que consumen ustedes. La otra, ¿cuánto tiempo se tardan en bañarse? Díganmelo con toda sinceridad. A ver, Sandra. Con toda honestidad. Entre 10 y 15 minutos. 10 y 15 minutos. Antonio. Básicamente como 3 canciones. Como 3 canciones. Se mide por canciones. Sí, está muy bien. Sí. Está muy bien. A mí también así luego me pasa. Una canción y media, ¿no? Pum, me baño rapidísimo. Es lo que, o sea, o una canción ya no la alcanzo, ¿no? No es tan rápido, ¿no? Bien. Elías. Como 10 minutos. 10 minutos. Muy bien. Ingrid. Es como 10 minutos. 10 minutos, se bañan rápido, muy bien. Carlota. 15 minutos. Fernando Onésimo. Igual 10 minutos, profe. Muy bien. Juan Pablo. Igual unos 15, 20 minutos. Muy bien. Montserrat. Pues los 30 minutos. 30 minutos. Muy bien. Carlos. Como 10 minutos también. 10 minutos. Bueno, muy bien. Bien. Los que se tardan 10 minutos, bueno, no hay tanto problema. Los que se tardan un poco más de 10 minutos, les voy a dejar una tarea un poco más. Reduzcan su tiempo de baño 2 minutos. ¿De acuerdo? Traten de reducirlo 2 minutos. Y en el caso de Montserrat, bueno, ahí le voy a dejar una tarea muy fuerte. Por lo menos redúzcalo 10 minutos. ¿De acuerdo? De 30 a 20 minutos. Va a ser fácil, pero es difícil acostumbrarse. ¿Sí o no? Porque hacemos algo y luego lo dejamos de hacer, ¿no es cierto? Y volvemos otra vez a la misma rutina. Entonces, aquí es generar un hábito de bañarse bien, pero rápido. ¿De acuerdo? Esa acción también nos provoca ahorro de agua. ¿De acuerdo? Y bajamos los desperdicios. Es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, hay un término que se llama así, ya en el lenguaje ingenieril, uso eficiente del agua. O sea, yo tengo que darle un uso eficiente al agua. ¿A cuál agua? Al agua potable. Si yo lo hago, lo logro, entonces, bueno, pues eso sería muy bueno para todos. Entonces, ¿de quién depende? También depende del usuario. El usuario tiene que tener la conciencia de ahorrar agua. Ahorita puse un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos de actividades en el hogar, ¿no? Entonces, este tipo de consumos son consumos denominados consumos domésticos. Hay consumos comerciales, hay consumos industriales, hay consumos de servicios públicos y, por supuesto, las fugas y desperdicios son consumos. Entonces, puedo reducir, si en mi consumo doméstico reduzco mi consumo de agua, no se trata de que no se laven las manos. No. O sea, lávense las manos y más ahorita. Las enfermedades
muchas de las enfermedades, y ahorita la parte del COVID, de la COVID, se transmite por las manos también. Entonces, lávense las manos, usen gel o usen alcohol con agua, pueden comprar un litro de agua y lo ponen 50 por 50 y con un dispensador o un despachador, sanitiza. ¿De acuerdo? Ya ven que también luego ponemos cloro y boom, nos sanitizamos, todos pintos quedamos, ¿no? Entonces, porque se despinta la ropa. No, ahí la concentración de cloro debe de ser mucho menor. Pero esa de alcohol es muy funcional. ¿De acuerdo? Y lávense las manos. Si se lavan ustedes las manos, entonces la verdad es de que hay una gran protección hacia nuestra salud. Usen el cubrebocas cuando salgan. Como ven, ahorita yo luego lo traigo porque aquí entra gente y entonces tenemos que poner nuestro cubrebocas. Y entonces la cara, nosotros nos la tocamos cerca de 300 veces al día. 300 veces al día. No nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, puedo contar 1, 2, 3 y ya a lo mejor no me la quiero tocar y ya quito mi mano, ¿no? Pero en realidad tenemos tantas actividades que se nos olvida, ¿no? Y entonces, rascarse un ojo, tocarse la cara, lo que quieran ustedes, son cerca de 300 veces al día. Entonces, muchas de las enfermedades entran por las manos. Las enfermedades gastrointestinales principalmente. Ahorita, con la parte del COVID, tengan mucha precaución y sabemos que nos tocamos la cara, no lo vamos a evitar, pero lo que sí podemos hacer es lavarnos las manos, limpiarnos las manos, ¿de acuerdo? Para que evitemos, no podemos eliminar la posibilidad de contagiarnos, pero sí podemos mitigarla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya hablaba de fugas y desperdicios. Estamos hablando del uso eficiente del agua, ¿de acuerdo? Esa tarea empiecen a hacer y en un mes me dicen, ¿de acuerdo? Les voy a dejar un mes, inténtenlo hacer, Montserrat y 2 compañeros, bajar ese consumo de agua, ¿de acuerdo? Bueno, y detecten otros hábitos que les esté generando un mayor consumo de agua. Traten de reducirlo. Ustedes vean y digan, bueno, vamos a reducirlo un poquito. Poco a poco es ir acostumbrándose. Y después tienen que, primero ese mes, y después ya lo trasladan hacia otras personas, hacia su ámbito familiar. Y tratar de reducir. Tampoco se trata de que se peleen con sus hermanos, ni mucho menos, ni con su mamá, ni con su tía, que se tarda un montón en bañar, no, nada de eso. O sea, no, tienen que platicar con ella y nada más ahí comentárselo. No se peleen porque tampoco es el objetivo, ¿no? Es poco a poco todo. Siempre todo es de manera gradual y lo que tenemos que hacer es formar un hábito. Aquí yo estoy hablando de un hábito de ahorro de agua. ¿De acuerdo? Si ese hábito se multiplica por los millones de personas, entonces el ahorro de agua es significativo. ¿De acuerdo? Si tan solo ese 24% de fugas y desperdicios lo reducimos a la mitad, olviden, es una super ganancia, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si yo traslado el costo del agua, ¿verdad? Lo que significa traer el agua a las ciudades es un costo importante. Entonces también hay un ahorro de dinero fundamental. Por un lado, el elemento agua potable, pues es un elemento finito, no es infinito. ¿Sí? Y por el otro lado, si yo me ahorro en ese consumo o en esas fugas, pues me ahorro mucho dinero también. Yo he hecho proyectos de agua potable en donde la comunidad tiene un desperdicio y fugas hasta del 60%. Fíjense nada más. Y he hecho proyectos en donde el agua que captan, duplica hasta la necesidad, ¿no? El problema, y fíjense, y ahí duplica la necesidad, por un lado, y por el otro lado, muchas colonias no tienen agua. ¿Cómo es posible? Si están captando el 200% de agua y están aprovechando el 60% del agua, ¿no? Entonces, eso significa que hay mucho desperdicio porque había tuberías de un lado muy cargadas de agua y en el otro lado muy sin agua, escasas de agua, ¿no? Entonces,
Esto significa que hay un problema de ingeniería. Ahí no hay un problema del hábito de consumo, ahí hay un problema de ingeniería. Entonces, tenemos que balancear el sistema. ¿De acuerdo? Hacer esos estudios que tenemos que hacer para que el agua llegue a toda la localidad. No importa que la localidad esté planita, horizontal, no importa que la localidad tenga una configuración topográfica diferente. Eso lo vamos a hacer nosotros, lo tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Bueno, y en la red de distribución hay un término nuevo que se está manejando, ya tiene 10 años, un poquito más tal vez, que estamos manejando y que se llama sectorización. Ahora las redes de distribución las queremos sectorizar. ¿Sí? El tanque de regularización es el corazón del sistema, ¿verdad? Y es el corazón del sistema, y hace rato les decía que si hay domingos entre semana, porque me desvié por la parte de los consumos, ¿verdad? Porque ustedes se levantan temprano, a determinada hora, ahorita en esta pandemia, pues establecieron una situación de a qué horas levantarse normalmente, ¿verdad? Y cuando vengan a la escuela, bueno, se van a levantar más temprano. Tomemos ese ejemplo. Si se van a levantar más temprano entre semana, de lunes a viernes, ¿a qué hora se levantan los sábados? O ahorita, ¿a qué hora se levantan los sábados? Igual como 8:30 me levanto. Igual, se sigue levantando igual. O un poquito más tarde. 15 minutos. 15 minutos más tarde. ¿Quién más? A ver, otro horario. Yo como ¿Quién hasta más? las 11. Se levantan a las 11, ¿verdad? Hay unos que se levantan hasta la 1 de la tarde, ¿no? También, que ya exageran, ¿no? Bueno, y el domingo, ahí cómo es el viernes, cómo es la actividad en viernes y cómo es la actividad en sábado. Pues en viernes es más relajado, ¿verdad? Damos gracias a Dios que ya es viernes, ¿no? Que terminará nuestra jornada laboral y que al otro día me puedo levantar más tarde. Es un día inhábil el sábado, ¿verdad? Hay una serie de situaciones. ¿El sábado cómo es? Pues más relajado, hago otras cosas, pues a lo mejor me pongo a hacer mi tarea, ¿no? Pero también hacemos otro tipo de actividades, ¿no es cierto? ¿Cómo es el domingo? La limpieza de la casa. El domingo se levantan también no tan temprano, o hasta el domingo se ve diferente, ¿verdad? El solecito se ve diferente, empiezan determinadas actividades, la calle se ve diferente porque está muy relajada la comunidad en ese momento, ¿no? La población. Pero a las 6 de la tarde, ¿qué pasa? Pues todo como que vuelve a la normalidad, así de que se van temprano a dormir o compran de inmediato el pan vivo o pan para hacer las tortas de los niños al otro día, ¿no? Una serie de situaciones, acciones comunes de toda la comunidad. Muy bien. Todo eso en domingo se presenta, ¿no? A mí me pasaba como anécdota, me acuerdo de cuando niño de primaria, que era, me dolía el estómago, como es ahora. Y digo, ya al otro día tengo que ir a la escuela, ¿no? A la primaria, ¿no? Bueno, a los niños también les suceden. Todavía, bueno, ahorita porque están a distancia y algunos otros en actividad presencial. Bueno. En particular, el próximo lunes es un día que, en particular el día lunes, ¿qué va a haber? ¿O qué no va a haber? La suspensión de labores, ¿no, profe? Suspensión de labores. Estamos de acuerdo que hay una suspensión de labores. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se va a comportar este domingo que viene? Este próximo domingo. ¿Cómo se va a Como comportar? sábado. Como sábado. Como sábado. ¿Y el lunes? Como domingo. Como domingo. Entonces, sí hay domingos entre semana, ¿no? ¿Sí o no? Es lunes, pero se comporta como domingo. Y a veces, ¿no les ha pasado que de repente el martes piensan que es lunes? Bueno, entonces quiere decir que de repente se nos mueve el asunto y entonces pensamos que es lunes y luego no, es martes, qué bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que sí hay domingos entre semana. Si un día festivo cayera en miércoles y no se recorriera el lunes, el comportamiento sería exactamente igual. ¿Sí? El día anterior, martes, se comporta como ¿qué? Como viernes. Y el miércoles, ¿cómo se comportaría? Como domingo, no se comporta como sábado, se comporta como domingo, ¿verdad? Y el jueves, ¿cómo se comporta?
como lunes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces de repente ya se acomoda y ya, otra vez, no es jueves, que bueno, ya es viernes, al otro día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de ejemplos que yo les pongo, ¿dónde se ve reflejado? En la demanda de agua. ¿Sí? El lunes se va a comportar como domingo, este próximo lunes, y entonces la demanda de agua va a ser como el domingo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, se nos mueve esa demanda. Y esa demanda variable va a ser más fuerte un poquito más tarde, no tan temprano como lo de lunes a viernes, en condiciones normales. Y entonces, esa demanda, ¿quién me la tiene que otorgar? El tanque de regularización. ¿De acuerdo? El tanque de regularización me tiene que otorgar esa demanda. Bueno, por eso el tanque de regularización es la estructura hidráulica. Voy a regresar a la pantalla. Es la estructura hidráulica que se encarga de regularizar un régimen de aportaciones constante y transformarlo en un régimen de demandas variable. El tanque de regularización es el corazón del sistema. ¿Sí? Si el tanque de regularización no funciona bien, mi sistema no funciona bien. ¿De acuerdo? Entonces, el tanque de regularización es fundamental porque regulariza las aportaciones constantes al régimen de demandas variable. Y ese régimen de demandas, el ejemplo lo acabamos de ver, es muy variable. ¿Sí? Si yo lo hablo en número de horas, serían 8,760 horas de demanda variable durante todo un año. Si yo lo convierto a años, 8,000, digamos que nuestro proyecto tenga una eficiencia del 20 años, 8,760 por 20 años, ¿cuánto es? 170 y tantas mil horas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Si yo convierto 86,400 segundos que tiene un día y los convierto a demandas por segundo y las multiplico por 20, ¿cuántos da? O por 365 primero y luego por 20. ¿Cuánto me da? $630 millones. Eso, todas esas demandas serían, ¿verdad? Imagínense el tanque cómo está trabajando siempre. Un montón de veces de tiempo. Nunca, o sea, aquí hay algo fundamental. No debemos de establecer que el tanque de regularización es un tanque de almacenamiento. No almacena, regulariza. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? En un ejercicio muy interesante que por ahí tengo. No almacena, regulariza. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Después ya llegamos a la red de distribución que conforma la línea de alimentación. Si ustedes gustan, ahorita les paso este diagramita, se los paso ahí para que lo tengan. Y resulta que la red de distribución debe de cumplir 5 requisitos. El miércoles pasado los vimos. ¿Cuáles son? Bueno, era Muy bien, muy bien. Esos requisitos deben de cumplir la red de distribución. Entonces, yo puedo resolver mi problema de la red de distribución. Ya, tengo todos los elementos para resolverlos. Pero yo le voy a poner un factor adicional, que es la sectorización. La sectorización es un poquito más caro desde el punto de vista inversión inicial. Pero después de varios años encuentra su punto de equilibrio en costo-inversión y después empieza a reducir el costo, lo hace más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros nos conviene mucho hacer una sectorización de las redes de distribución. ¿De acuerdo? Entonces,
les voy a dejar una tarea. Establezcan en su plano, trasladen su plano o su carta topográfica, donde está la localidad, y ubiquen la zona más alta de la localidad, la zona, y me trazan la curva, la zona más alta de la localidad, y me trazan la curva de nivel, ¿de acuerdo? Le ponen un color diferente. Tienen ya todas las redes de distribución, todas las curvas de nivel. Entonces, quiero ver cómo se ve la traza de las calles de la localidad y la curva que me diga cuál es la zona más alta de la localidad. Ese va a ser nuestro principio. ¿De acuerdo? Sí. Porque lo que yo quiero hacer es planear la red de distribución a través de dos cosas: zonas de presión y sectores. ¿De acuerdo? Primero establezco las zonas de presión y después establezco las presiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se los voy a dejar de tarea. ¿Sí? Nos vamos a ver el próximo día miércoles, ¿no? El miércoles, ¿qué día es? 9, ¿no? Sí, ¿verdad? 9. Bueno, se los dejo para el día 9. Entonces, aprovechen bien todo para que lo hagan ese día miércoles 9. Luego nos vamos a ver virtualmente el viernes, pero luego en la siguiente semana nos vamos a conocer un miércoles, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, sí, tenemos 3 clases virtuales antes y bueno, les voy a ir dejando tareas. La intención es de que el miércoles que nos veamos presencialmente, veamos dudas importantes, ¿de acuerdo? Así, dudas importantes para poderlas ir aclarando. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, vayan trabajando en equipo, Les voy a ir dejando varias tareas. Otra segunda tarea es hagan el estudio de población por el método de los mínimos cuadrados. Todos estos temas ya los dominan, ¿verdad? Y entonces, proyecten a 20 años, pero proyectenlo por año. 2022, 2023, 2024, 2025, hasta llegar al 2042. Proyectenlo por año. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas. ¿Cuál era lo de la curva de nivel? Localicen la zona más alta de la localidad. Ok. ¿Vale? Bueno. Muy bien. ¿Cuál otra pregunta? De cuando tengamos la clase presencial todavía no sabemos los salones, ¿verdad? No. Yo se los paso. Les paso el dato del salón. ¿Me acuerdan? Sí, ¿Me acuerdan el gracias. lunes que nos veamos? El otro lunes, ¿no? Que nos veamos, le paso el dato. ¿Sale? Ok. Sí, gracias. Por WhatsApp, pregúntenme también, ¿no? Sin problema. Tengan toda la confianza, no hay ningún problema, soy su profesor y ustedes mis alumnos, y ustedes pregunten con confianza cualquier cosa que tengan, cualquier cosa que tengan duda, pregúntenlo y vemos, ¿de acuerdo? La ventaja es que nos vamos a ver por lo menos una vez a la semana. Una clase presencial una vez a la semana, entonces esa clase presencial hay que aprovecharla muy bien. ¿De acuerdo? Que les vaya bien. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.